Hola, vamos a hablar hoy de la cronografía, una forma de dibujar con palabras. Quédense conmigo en este tema tan interesante donde vamos a convertirnos en pintores literarios. Así como el pintor necesita un pincel y la bandeja de colores, nosotros podemos convertirnos en pintores a través de las palabras. Así que en esta oportunidad quédense para que podamos descubrir cuándo hemos usado cronografía, o hemos escuchado a otras personas utilizando cronografía, o hemos leído un texto que contiene cronografía. Quédense para que entremos al mundo maravilloso de la descripción a través de la cronografía. Vamos a compartir como siempre un valor. Les recuerdo, es muy importante fortalecer nuestros valores, recordarlos para practicarlos. Veamos las 3 imágenes que les traje este día. Observamos en la primera. Muy bien, sé que lo están haciendo desde la casa. Muy bien, estamos hablando de un niño que va a secar las lágrimas de otro que está llorando. Luego vemos un niño tocando la cabeza de otro que está triste. Y luego vemos a un varón y a una mujer en donde él se colocó en los zapatos de ella y le dice, ahora comprendo. Con estas pistas quiero que me digan de qué valor estamos hablando. Claro que sí, han acertado. Estamos hablando de la empatía, un valor pero muy importante. La empatía, como lo hacemos gráfico en la tercera imagen, es colocarnos en los zapatos de la otra persona, es sentir su dolor, sentir su alegría, es sentir a través de ella. ¿Para qué? Para que podamos ser generosos y poder extender la mano y ayudar a esa persona. No podemos ser indiferentes de lo que otros están viviendo en este momento. Seamos empáticos, ayudémonos unos con otros. Y ahora quiero preguntarles, ¿somos empáticos? Claro, yo sé que todos me van a decir que sí lo son. Y a lo mejor algunos más que otros. Pero si andamos allá en término medio, yo les invito a que por favor pongamos en práctica este valor y veamos a los demás, a los que están a nuestro alrededor, sus problemas, sintámoslos para que podamos ayudar. Vamos ahora a compartir nuestra píldora ortográfica. ¿Saben la diferencia entre tilde y acento? Sí, muchos se acordarán en este momento. Vamos a ver. Empecemos porque el acento es la mayor fuerza de voz con que se pronuncia una sílaba en una palabra. Por ejemplo, en la palabra mesa, la sílaba que pronuncio más fuerte, ¿cuál es? Mesa. Claro que sí, me. Me es la sílaba en donde se ubica el acento, es decir, la mayor fuerza de voz en una palabra. Ahora, vamos a recordar además que el acento puede ser prosódico y puede ser ortográfico. Y además que el acento ortográfico también es conocido como tilde. Claro, hemos llegado ahora a la diferencia entre tilde y acento. Respondamos entonces la pregunta. ¿Será entonces que le vamos a llamar acento tanto al prosódico como al ortográfico, pero le vamos a llamar tilde solamente al acento ortográfico? Espero que no lo olviden y puedan con esto comunicarse de manera más acertada. Ahora hablaremos de la cronografía. Es un recurso usado en la narrativa para la descripción del paso del tiempo, es decir, la cronografía, al igual que la epopeya, al igual que el retrato, el autorretrato literario, sirven para la descripción. En este caso, la cronografía, de manera especial, la descripción del paso del tiempo. ¿Quiere decir esto? La acumulación de detalles que evocan y precisan un espacio temporal. Veamos un ejemplo. Era una noche de octubre, oscura, fría y ventosa, en que todo removido crujía en la tierra lóbrega. Rompía el viento en el monte, robles y encinas añosas que prefería romperse antes que soltar sus hojas. José Zorrilla. En este texto vemos con claridad la presencia de la cronografía. ¿Por qué? Porque nos habla de una noche de octubre. Nos está detallando un espacio temporal particular. Todo el texto lo sitúa en una noche de octubre. Veamos para que vayamos apropiándonos del tema.
Este espacio puede ser un día, estación del año, un momento del pasado o cualquier otra medida del paso del tiempo. Veamos un nuevo ejemplo. En este caso, vamos a ver cómo se describe el tiempo o época en la que se realiza un hecho. En 1521, la matanza de Toxcal fue un episodio de la conquista de México en que los españoles masacraron a los mexicas en el momento en que estos se encontraban celebrando una ceremonia en honor de su dios tutelar. Y el texto continúa. Lo importante que vamos a rescatar acá es que sí hay cronografía, porque nos sitúa una época en 1521 en México. Miren qué importante. Desde el momento en que nos da un tiempo donde inmediatamente nos vamos para aquel espacio, entonces estamos hablando de que el texto tiene este recurso literario llamado cronografía. Veamos. También este recurso es uno de los objetos de estudio de la retórica. ¿Y qué es la retórica? Pues recordémoslo, es el arte de hablar o escribir de forma elegante, con corrección, con el fin de deleitar, conmover o persuadir. Retórica. Por lo tanto, la cronografía también se convierte en el arte de hablar y de escribir de manera elegante, porque es un recurso de la retórica. Muy bien, avanzamos y decimos que la cronografía aparece especialmente en el ámbito literario, pero con esto no quiere decir que solo lo vamos a encontrar en literatura, por supuesto que no, también lo podemos encontrar en el lenguaje cotidiano. En el mundo de la publicidad, allí se utiliza para captar la atención del lector porque se quiere vender algo. También lo encontramos en el periodismo. Se usa con el propósito de mantener la atención del público, y en la literatura para crear un efecto estético. Pero para que nos quede más claro, vamos a ver ejemplos de cada uno de este tipo. Veamos en el lenguaje cotidiano dónde puedo encontrar la cronografía. Miren estos dos niños. Le dice la niña: ¿te acuerdas de estas fotos? Nos lo pasamos genial en el parque de atracciones. Le dice el niño: sí. Mira, estaba también tu vecino, ese chico moreno bajito y que lleva la camiseta roja. Era muy simpático. Se mudó el año pasado. Aquí podemos encontrar fragmentos de otro tipo de descripciones, pero también de cronografía. Se mudó el año pasado. Ya sitúa en un tiempo al vecinito. Entonces sí tenemos acá el ejemplo de cuando nosotros en el diario vivir usamos la cronografía en el lenguaje cotidiano. Ven ustedes que sí lo han utilizado. Ahora, en el mundo de la publicidad, donde encontramos nosotros ejemplos de cronografía. Miren, para el caso, este spot publicitario de Coca-Cola. ¿Qué pasa acá? Hace una remembranza de los años 80 y dice: durante los años 80 Coca-Cola sacó al mercado una nueva presentación, había cambiado sus ingredientes y estaba dispuesta a apoderarse del mercado, pero en esta ocasión la publicidad no lo fue todo. El público exigió que el viejo sabor de Coca-Cola regresara, por esto se le conoció como Coca-Cola Classic. Miren qué importante, sitúa un producto en un tiempo específico de la historia, en los años 80. Aquí estamos entonces ante un texto publicitario que utiliza la cronografía. Vamos a ver cómo aparece en el periodismo. Esto fue tomado del diario chileno La Vanguardia. El periodista usa recursos de cronografía para ambientar su relato. Vemos esta es una crónica alrededor de la ocurrencia de un terremoto ocurrido en Chile en el año 2010. Miren cómo lo narra. A las 3:35 horas de la madrugada del día sábado 27 de febrero, todo el centro sur de Chile fue afectado por un terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter. Fue el más fuerte de la historia del país después de los 9.5 que sufrió Valdivia en el año 1960. Segundos antes de comenzar el movimiento, se fue la energía eléctrica. Veamos entonces dónde está el elemento cronográfico.
nos entera de la fecha del suceso, 27 de febrero. Miren acá entonces cómo también en el caso del periodismo, la noticia, figura este recurso retórico de la cronografía, situándonos en un periodo específico de la historia. En el mundo de la literatura, que es en el que más copiosa encontramos esta figura, nosotros esta forma de describir, encontramos en el poema de un autor anónimo. El poema es Romance del prisionero. Vemos ampliamente su uso. Fíjense ustedes, que por mayo, cuando hace el calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor, sino yo, triste, cuitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una vecilla que me cantaba el albor. Qué bonito este poema anónimo. Veamos y descubramos dónde se encuentra la cronografía. Sitúa al lector en una época. Nos manda al mes de mayo. Por otra parte, abunda en detalles para significarla y resaltarla porque la adorna. Habla de campos en flor, de pájaros enamorados y de calor. Eso de calor sitúa también el tiempo. Comenta la situación personal del protagonista en esa época, habla de que está preso, solo, triste, excepto por el canto de un ave. Estos dos últimos elementos que hemos mencionado y que resaltamos en verde y azul, lo que hacen es describir más y hacer más rico el poema, pero donde nosotros vemos específicamente la cronografía es en lo que resaltamos en amarillo. Nos sitúa en el mes de mayo, un tiempo de calor. Entonces aquí vemos nosotros la presencia de la cronografía también en literatura, pero también encontramos en las artes y resulta que puede ubicarse en las canciones. En ellas las letras apelan con mucha frecuencia a las imágenes, en las cuales la relación tiempo-espacio también genera sentimientos. Veamos cómo lo dice. El ejemplo que traemos es la canción de Joan Manuel Serrat y dice: pintaron de gris el cielo y el suelo, se fue abrigando con hojas, se fue vistiendo de otoño. La tarde que se adormece parece un niño que el viento mece con su balada en otoño, una balada en otoño, un canto triste de melancolía que nace al morir el día. Qué preciosos los versos de esta canción. ¿Y dónde nos sitúa? ¿En qué estación del año? En otoño. Entonces aquí ya vemos la presencia de la cronografía en este texto también. Veamos ahora un par de características de la cronografía. Y nos dice que la cronografía tiene un uso inconsciente y un uso deliberado. Veamos el primero. La cronografía se utiliza casi inconscientemente en conversaciones informales para darle minuciosidad a una idea. Miremos esta conversación. Cuando mis hermanos y yo éramos niños y aún no te conocía, mis papás nos llevaban a pasear de día de campo los fines de semana. En ese entonces había más seguridad y eso era posible, no como hoy, que es más peligroso adentrarse en una zona campestre que se encuentra despoblada. Los recuerdos de mi niñez son muy bonitos. Esa fue una muy buena época. Miremos entonces dónde nos está situando este texto. En la niñez. Ya es una persona adulta, pero habla de su niñez y habla de un tiempo donde había mayor seguridad para salir al campo y habla de un tiempo, que es el actual, donde no hay mucha seguridad para ir a zonas alejadas, zonas de campo alejadas. En este caso, entonces encontramos la característica del uso de la cronografía de manera inconsciente. Cuando relatamos algo de nuestra vida, una experiencia, un viaje, algo que nos sucedió, lo que hice en la Navidad pasada, a dónde viajé en la Semana Santa pasada, esto ubica en tiempo. Y esta ubicación en un tiempo, en un momento de la historia, es parte de la cronografía. Vamos a ver el segundo elemento, la segunda característica, que nos dice que la cronografía se usa de manera deliberada, es decir, intencionalmente. Por ejemplo,
persigue un objetivo, por eso se usa así, especialmente en los casos de los lenguajes especializados. El propósito para usarla es básicamente la persuasión. Queremos convencer a alguien. Miremos este texto sobre la vida del siglo XVIII. Es el mejor de los tiempos, es el peor de los tiempos, es la edad de la sabiduría y también de la locura, es la época de la fe y también de la incredulidad, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Lo tenemos todo, pero no somos dueños de nada. Caminamos derechito al cielo, pero tomamos el camino al otro lado. En fin, esta época es tan parecida a todas las épocas que nada de lo que aquí voy a contar debería en realidad sorprendernos. Nada, ni el perdón ni la venganza, ni la muerte ni la resurrección. Miren qué bonito cuenta esta historia Charles Dickens. Y vemos acá la presencia del elemento cronográfico en un sentido deliberado. Charles tiene toda la intención de contarnos esta parte de la historia de la Edad Media porque quiere convencernos de lo que antes fue, hoy sigue siendo. El amor de antes sigue siendo el amor de ahora. La violencia igual, el perdón igual. Entonces, básicamente traemos este texto con el objeto de identificar que hay momentos que la cronografía se usa de manera inconsciente, es decir, de manera, podríamos decir nosotros, automática, espontánea en el hablar diario, pero también de manera deliberada cuando nos interesa tocar un tema particular de la historia. Ahora vamos a hablar de la cronografía como herramienta de comunicación. ¿Nos sirve para comunicarnos la cronografía? Claro, es una figura retórica y ya hemos hablado de qué es retórica. Ha sido utilizada por generaciones para hacer que el habla sea más ingeniosa y más efectiva. Cuando se emplea adecuadamente, ayuda a los interlocutores para que estos puedan apreciar, interpretar y analizar los contenidos transmitidos. Además, la cronografía adiciona la dimensión del tiempo a la descripción de hechos o cualidades. Esto es lo interesante de la cronografía. Veamos además, como figura de ampliación. La cronografía es una figura de ampliación y las figuras que pertenecen a esta categoría van a compartir como rasgo común la expresión detallada y pormenorizada de ideas o conceptos. Se trata de un desarrollo extenso y minucioso de la dimensión temporal. Veamos ahora. La cronografía es una descripción de la estructura temporal. ¿Por qué se usa para describir espacios de tiempo? Además, se detallan los pormenores de un periodo de tiempo indefinido por el autor y porque lo hace con la finalidad de que el lector lo vea con más claridad y se le hagan los hechos reales y evidentes. En literatura se usa para temporizar contenidos, esto es, ubicarlo dentro de alguna noción del tiempo transcurrido. Así, dependiendo de la unidad temporal seleccionada, vamos a encontrar textos en la literatura como cronografías nocturnas, diurnas y estacionales, entre una gran variedad. Miremos este ejemplo. Por el mes de mayo, cuando hace la calor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. En este caso, nosotros estamos ante una cronografía estacional, porque nos está situando en el mes de mayo, en la estación calurosa del año. Y entonces en esta forma vemos que así se usa la cronografía en literatura. Pero además, la cronografía es una transmisión animada y realista de imágenes. Es parte de lo que se llama hipotiposis. Ya, es una palabra nueva, claro. ¿Y qué queremos decir con hipotiposis? Veamos acá que quiere decir evidencia, es traer a la luz, o energía, es hacer visible.
Con esto se pretende que la cronografía trate de, a través del lenguaje, hacer lo más visible ese escenario que queremos contar, hacer que la otra persona lo sienta, lo viva y se lo imagine como si lo estuviera viendo. Entonces, se trata de la capacidad del texto para poder provocar en la otra persona la ilusión de que las cosas narradas o descritas están presentes, la sensación de que las está percibiendo como si las tuviera ante sus ojos. ¿Les ha pasado a ustedes que están leyendo un libro y se van imaginando el bosque y se van imaginando el mar o si van imaginando a la muchacha cómo se describe? Bien, lo mismo pasa con la cronografía en el tema del tiempo. Entonces, cuando esa descripción les habla de la época medieval, donde estaban los esclavos, donde cultivaban la tierra, los latigazos, el sudor y todo esto, le va formando un ambiente en donde ustedes como si estuvieran en ese lugar viviéndolo. Esa es precisamente la función de la cronografía. Esa ilusión debe de provocar en el lector. Vamos a ver un ejemplo. Cuando yo era más joven, bueno, en realidad será mejor decir muy joven, algunos años antes de conocernos y recién llegado a la ciudad, a menudo pensaba en mi vida. Mi familia era bastante rica y yo estudiante. Mi infancia eran recuerdos de una casa con escuela y despensa y llave en el ropero. Miren qué bonito narra su juventud o su infancia y nos lleva a ese espacio y nos imaginamos a este joven en una ciudad recién llegado, nos lo imaginamos con una familia con bastantes posibilidades, lo imaginamos estudiando, lo imaginamos en la escuela, lo imaginamos luego con una cocina llena de todo lo necesario para alimentarse y con un ropero con una llave colgada. Miren qué bonito, el escritor nos traslada a toda una escena recreada con palabras. La cronografía, además, tiene la capacidad de transmitir imágenes sensoriales de manera animada, realista y sorprendente. Estas comúnmente superan las características reales del objeto o situación descrita. De esta manera va a atrapar la atención del interlocutor, es decir, nos va a contar cómo, dónde están, pero además en qué tiempo pasaron, pero además lo va a llevar a un plano todavía más arriba de lo normal. Miremos este ejemplo, sacado de Las babas del diablo de Julio Cortázar. Y ya que vamos a contarlo, pongamos un poco de orden. Bajemos por la escalera de esta casa hasta el domingo 7 de noviembre, justo un mes atrás. Uno baja 5 pisos y ya está en el domingo, con un sol insospechado para noviembre en París, con muchísimas ganas de andar por ahí, de ver cosas, de sacar fotos, porque éramos fotógrafos, soy fotógrafo. Pero vean ustedes cómo nos lo cuenta y nos ubica en tiempo, y nos ubica en el domingo 7 de noviembre. Miren qué importante la forma como lo cuenta. Eso es lo bonito, la forma como lo cuenta, situándonos en el tiempo. Y esto pasa en la literatura como una muestra de lo que el uso que se le da a la cronografía. Es importante que podamos diferenciar lo que es topografía y cronografía. Esto como un recordatorio. La topografía es la descripción general de un lugar. Aquí vamos a decir si es hermoso, si está lleno de luz, si es fresco, rodeado de árboles, etc. En cambio, la cronografía se dan características de un tiempo o de una época. La primavera. Miren qué interesante colocar las dos a la par. Lo hice con el afán de que podamos establecer la diferencia y no confundir topografía con cronografía. Las dos son herramientas para la descripción en la narración. Concluimos entonces diciendo que la cronografía es la descripción del tiempo o época en que se realiza algún hecho. Y hagamos un ejercicio en casa. Les dejo esta imagen para que puedan en casa ayudarme a hacer una descripción cronográfica. ¿Cómo aplicaríamos este recurso nosotros? Diríamos entonces, mi tía Inés se encuentra en su casa en ese tiempo en que las flores
salen con la luz del día, en ese tiempo en que las aves vuelan y el sol sale temprano, las gallinas y los pollitos corren a comer, ese tiempo de la primavera donde las hojas todavía no caen, ese tiempo del año donde el sol penetra por el umbral de las puertas y las rendijas de la ventana, se encuentra mi tía moliendo su maíz y haciendo su café. Miren, aquí hemos hecho un ejercicio. Yo creo que ustedes lo pueden hacer mucho mejor en casa, así que escriban en breves renglones la cronografía de la imagen que podemos allí observar. Ahora les dejo su trabajo en casa con el apoyo de su familia y haciendo uso de lo que aquí se les ha informado. Van a realizar una cronografía de los momentos más importantes que han ido sucediendo hasta la fecha relacionadas con el COVID-19 y su impacto en las familias. Recuerden, por favor, dejar evidencia en su cuaderno y, de ser posible, un audio o un video muy útil para cuando regresemos a clase. Gracias, familias, por el apoyo en casa. Hasta pronto.